Buenas tardes, a continuación presento mi trabajo final para la materia. Está dividido en dos archivos. En primer lugar, una planilla de cálculo integral, donde están divididas en diversas hojas donde se realizaron los cálculos. Y en segundo lugar, tenemos un documento donde está expresado y se describe las metodologías de cálculo, la información de mercado, la duración de los bonos analizados, el retorno total, portafolio, entre otras cosas. En primer lugar, la información de mercado utilizada es la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y la fecha de corte es el 2 de enero de 2026. También tenemos la curva de rendimientos de los bonos hard dollar, ley nacional y ley extranjera para la misma fecha de corte y el proceso de cálculo para posteriormente calcular el riesgo de crédito y liquidez y también hacer un análisis de retorno total. Necesitamos inicialmente calcular mediante bootstrapping la estructura temporal de tasa de interés, que es una curva par libre de riesgo. En base a la información de mercado, primero lo que hice fue, mediante interpolación lineal, encontrar las yields de los plazos faltantes y luego, como los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 6 meses y un año son cupón cero, por definición esas yields son las tasas spot. Armo los flujos de caja de cada bono, teniendo en cuenta que el cupón es igual a la yield de mercado y que es bullet en el último periodo. Y mediante bootstrapping lo que hacemos es recursivamente despejar las curvas z sub t que van a conformar esta estructura temporal de tasa de interés. Lo hacemos con la función goalseek. Muy importante es entender que el algoritmo lo que hace es encuentra la z sub t tal que el valor actual de los flujos de caja descontados del bono a las tasas spot teóricas son igual al valor par. De esta manera derivamos una curva par libre de riesgo que nos sirve como ancla para la evaluación y para el cálculo del riesgo de crédito y liquidez. El cálculo del Z-spread se presenta a continuación. Primero, inicialmente armé los flujos de caja de particularmente cuatro bonos hard dollar que vencen en el 2029 y 2030. Desconté los flujos de caja a la curva spot teórica más un Z-spread constante que está dado por esta celda. Y mediante la función goalseek nuevamente obtuve el Z-spread tal que el valor actual de los flujos de caja descontados, o sea, el precio del bono, sea igual al Dirty Price que cotiza en el mercado. Luego lo que sigue es replicar ese proceso para cada flujo de caja y resumimos toda la información en esta tabla. El Z-spread de cada bono expresado en términos de puntos básicos. El análisis de retorno total permite descomponer las fuentes del retorno de cada bono, simulando un portafolio forward looking a un año y haciendo un supuesto fundamental que es que el Z-spread comprime en 200 puntos básicos. En base a esos supuestos, se arma el flujo de caja de cada bono, flujo de caja teniendo en cuenta un escenario en donde pasó un año, por ende descontamos esos flujos de caja el mismo, al mismo Z-spread aplicado a la curva libre de riesgo. Y en segundo lugar, lo que hacemos es descontar el mismo flujo de caja, pero suponiendo una conversión de 200 puntos básicos. Comparamos los valores actuales con el valor actual del flujo de caja inicial y ahí de esa manera podemos descomponer el retorno en términos de un lote de 100 nominales de cada bono. Esta información es útil para luego construir la cartera, donde se definen los ponderadores, la participación de cada bono en la cartera, 30% en T-bills para asegurar un ancla de retorno libre de riesgo, y luego se explota el riesgo de crédito y liquidez en el restante. Adicionalmente, a los bonos analizados se agregó una obligación negociable que tiene un call implícito con una participación relativamente baja. El retorno total de la cartera se calcula como el retorno ponderado de cada bono en la cartera.
El análisis se repite, suponiendo ahora también un portafolio forward looking, pero con una suba de 200 puntos básicos en el Z-spread y se compara el retorno de la cartera. Finalmente, la duración efectiva se realizó un cálculo del valor actual de los flujos descontados, suponiendo una TIR que es 1% menor y 1% mayor a la tasa interna de retorno de mercado. Y mediante las fórmulas vistas en clase se calculó la duración efectiva y la convexidad efectiva para cada bono, hard dólar. Con respecto a la obligación negociable, al tener un call implícito, calculamos la yield to call. ¿De qué manera? Bueno, comprimiendo los flujos de caja hasta la fecha en donde se activaría ese call, que de acuerdo al prospecto de emisión es un año antes del pago del último flujo de caja. Por ende, se obtiene la yield to call y es la métrica que analizamos y usamos en el reporte para construir el retorno total. Si bien la ON solamente tiene un 5% de participación en la cartera, consideramos que esta métrica es mucho más conservadora y del rendimiento que probablemente se lleve el inversor en caso de que el emisor rescate el bono. Y luego se calculó la duración efectiva para la obligación negociable, suponiendo esa limitación en la suba del precio dada por el valor par del bono. Y se calculó la convexidad efectiva. Finalmente, en el análisis de retorno se simuló un portafolio apalancado, suponiendo una tasa de préstamo anual del 10,5% y también un préstamo del 50% del capital. Y se realizó el mismo análisis que expliqué anteriormente. Suponiendo acá la ponderación varía levemente, la diferencia con el portafolio inicial es que no incluimos la obligación negociable de Credit Suisse y aumentamos en 5% la participación de los T-bills en la cartera. Se realiza este análisis de portafolio apalancado tanto para la compresión de Z-spread como para la suba de 200 puntos básicos del Z-spread y se compara.